Al reclamar instantáneamente el territorio central, se establece una fuerte presencia de peones que dicta las ambiciones posicionales tempranas. Al establecer el control central, las negras reflejan la ambición de las blancas, preparando el escenario para una estructura de peones sólida y simétrica. Desarrollar el caballo prepara para el enroque en el flanco de dama y refuerza el control central. Al disputar inmediatamente el centro, este ataque de peón crea agudos desequilibrios y abre la puerta al contrajuego activo. Agudizando la presión central, las blancas inmediatamente disputan el peón de D5 y buscan una ventaja de espacio. Aceptar el sacrificio del peón central abre una influencia diagonal vital para la dama y los alfiles negros. Sacrificar el control de peones por una columna D abierta, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y lanzar un asalto central. Temprano. Recuperar el peón resuelve inmediatamente la tensión central y prepara para un medio juego más abierto y dinámico donde la actividad de las piezas será primordial. Asegurar una influencia central con el caballo solidifica las ambiciones de las blancas en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta C6 solidifica la estructura de peones y se prepara para CF6, llevando el flanco de dama a la batalla estratégica. Desarrollar el alfil hasta esta diagonal activa presiona inmediatamente el peón negro D5, creando desequilibrios. Desarrollar el caballo hasta F6 refuerza la estructura central de peones y prepara para el enroque, ofreciendo una continuación sólida y natural. Consolidando los peones del centro, las blancas se preparan para desarrollar el alfil en el flanco de rey. Las negras buscan limitar los peones blancos del flanco de dama extendiendo los peones centrales, creando una estructura de peones compleja. Asegurar la diagonal del alfil mejora la coordinación de piezas y prepara para rupturas de peones. Desarrollar el alfil en B4 ahora inmoviliza al caballo, creando posibilidades tácticas y apuntando a alterar la estructura central de peones de las blancas. Asegurar al monarca es primordial. La reubicación de este rey refuerza las defensas del flanco de rey y prepara para el juego activo. De piezas. Cambiar el alfil por el caballo simplifica la posición, abriendo potencialmente líneas para las piezas negras. Abrir la columna B después de la captura de las negras crea oportunidades de ataque, pero sacrifica la solidez de la estructura de peones. Liberar un caballo a E4 toma el control central y desafía la influencia del alfil. Al soltar la dama, las blancas se preparan para explotar el peón avanzado en C4 y potencialmente abrir líneas hacia el rey negro. Al desatar la tormenta de peones del flanco de rey, las negras buscan tomar la iniciativa y crear oportunidades de ataque, aunque esto podría dejar al rey expuesto. Reubicar el caballo en D2 prepara estratégicamente su redespliegue a F3, con el objetivo de desafiar la estructura de peones central dominante de las negras y obtener el control central. Salvaguardar al monarca asegura la posición, preparándose para la expansión del flanco de dama y un posible contrajuego. Al abrir la diagonal del rey, este empujón de peón promete fuegos artificiales tácticos inmediatos al exponer las debilidades. Cambiar el caballo libera la columna C y apunta a los peones doblados de las blancas. Una concesión posicional significativa. Desbloquear la diagonal de la dama ofrece potencial de ataque, pero deja el flanco de rey un poco expuesto. Desarrollar el alfil en E6 apuntala la estructura de peones central y se prepara para disputarla.
Columna D. Apuntando a una formación de peones más equilibrada. Un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de explotar la columna B abierta y potencialmente desafiar la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Asegurar la cadena de peones del flanco de dama y al mismo tiempo ceder espacio pasivamente tiene como objetivo solidificar el punto de apoyo central de las negras. Desarrollar la torre hasta la columna D apuntala la estructura central de peones y prepara para una posible acción contra los peones negros del flanco de dama. Al buscar un puesto avanzado de caballo en E7, las negras pretenden reposicionar esta pieza a la defensiva o prepararse para una ruptura central, lo que podría influir en el peón de D5. Sondeando el flanco de dama. Este avance de peón tiene como objetivo ganar espacio y perturbar la coordinación de las negras, creando potencialmente debilidades en la columna B. Evitando el aislamiento, las negras movilizan a la dama hacia un puesto más activo y menos expuesto. La apertura de la columna del flanco de dama inicia un asalto directo a la estructura de peones de las negras. Empujar este peón rompe la estructura de peones del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de abrir líneas para las piezas de las negras. Al afirmar el espacio en el flanco de dama, este ataque de peón tiene como objetivo interrumpir el desarrollo de las negras y potencialmente abrir líneas para atacar al monarca blanco. Dirigida a la dama para crear espacio y alterar la estructura de peones de las blancas. Esta maniobra busca liberar las piezas de las negras de sus estrechos espacios. Centrar la dama en el flanco de dama crea una presión inmediata sobre la estructura de peones de las negras, abriendo potencialmente líneas para un ataque posterior. Este desarrollo solidifica la influencia del alfil en la diagonal del flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas. Apuntando a la debilidad del flanco de dama, esto apunta a abrir líneas y explotar el peón aislado. Reclamando influencia central, el caballero se aventura hacia pastos más verdes, iniciando una potencial danza en el flanco del rey. Invitar a peones doblados en el flanco de dama para una columna C potencialmente abierta abre nuevas vías de presión. Llevar la torre a la columna central indica el deseo de desafiar la expansión del flanco de dama de las blancas y prepararse para posibles avances. Empujar hacia adelante este peón inmediatamente sacrifica espacio y abre nuevas vías de ataque para las piezas negras cerca del rey, preparándose para desafiar la estructura de peones del flanco de dama. Una maniobra audaz para activar la torre y líneas potencialmente abiertas, iniciando una dramática tormenta de peones en el flanco de rey, con el objetivo de destrozar la fortaleza defensiva de las negras. La reestructuración del caballo tiene como objetivo apoyar el asalto del flanco de rey y prepararlo para un papel más activo en el centro. Al abrir el centro, esta táctica sacrifica un peón para tomar la iniciativa y alterar la estructura de peones de las negras, reforzando la cadena de peones. Las negras pretenden solidificar su flanco de dama y prepararse para un posible contrajuego. Abrir la columna D ahora desata posibles líneas de ataque y al mismo tiempo expone al rey de las blancas y las negras pueden coordinarse de manera efectiva. Recuperar el centro con la dama abre posibilidades en el flanco de dama, aunque podría invitar a más intercambios. Consolidar el control central con este levantamiento de torre tiene como objetivo preparar un ataque coordinado en el flanco de rey, explotando la colocación algo pasiva de las piezas de las negras. Esta maniobra
que refuerza el puesto de avanzada del alfil. Tiene como objetivo solidificar la presencia de las negras en el flanco de dama y potencialmente prepararse para futuros avances de peones. Liberar al alfil de su bloqueo finalmente activa esta diagonal crucial. Buscando espacio y activación de piezas. La reina se desplaza a una posición más central y de sondeo. Liberar el peón D crea un empuje central dinámico, cuyo objetivo es romper la cadena de peones de las negras y aprovechar las líneas abiertas para una actividad agresiva. Una recaptura audaz que abre la diagonal de la dama, pero expone el escudo del peón del rey a una gran presión. Al recuperar la columna abierta, las blancas se preparan para desafiar el aislado peón de dama de las negras. Desatar una tormenta de peones en el flanco de dama abre líneas pero debilita las defensas del peón. B. Capturar el peón abre la diagonal de la dama y explota el expuesto alfil negro. La torre abandona su casilla original, con el objetivo de reforzar el peón B y potencialmente desafiar los peones blancos del flanco de dama. Tomando la iniciativa, las blancas liquidan material para alterar la estructura de peones y las líneas abiertas de las negras. Recuperar la dama ofrece un respiro, pero el daño estructural al flanco de dama de las negras es permanente. Sacrificar el alfil obliga a una simplificación, abriendo líneas para la torre blanca. Priorizar la seguridad del rey ahora se vuelve primordial a medida que el escudo de peones se desmorona, exponiendo al monarca a amenazas inmediatas. Capturar la torre en A8 se simplifica inmediatamente y se convierte en una ventaja material ganadora para las blancas, aunque a costa de cierta estructura de peones. Intento desesperado de crear contrajuego. Pero la dama ahora está expuesta y el rey sigue vulnerable. Cambiar el alfil a una diagonal más activa ahora presiona al caballo inmovilizado y se prepara para un posible avance por el flanco de rey. Sacrificar la torre es un intento audaz de desenredar los peones del flanco de dama y activar al rey en medio de la ventaja estructural de las blancas. Recuperar la torre asegura el material y simplifica el tablero, con el objetivo de obtener una ventaja material ganadora. La captura de la torre proporciona una ganancia material inmediata, pero abre al rey negro a las poderosas columnas abiertas que ahora dominan las blancas. Afirmar el control de los archivos abiertos es primordial. Un intento desesperado por reanimar la posición. Pero la intrusión de la torre provoca una pérdida material inmediata. Dirigida a la base de la cadena de peones. Esta jugada pretende fracturar la defensa negra y hacerse con el control de las columnas abiertas, que pronto surgirán. Desatar un sacrificio de dama para alterar la superioridad del caballo blanco y forzar una liquidación parece una táctica desesperada. Aprovechar el peón pasado en A simplifica el tablero y pretende aprovechar decisivamente la ventaja material de las blancas. Recuperar la dama y restablecer líneas defensivas alrededor de la monarca es primordial después de los recientes intercambios, buscando solidificar la posición de las negras. Desbloquear la columna A para una posible infiltración después del sacrificio del alfil parece prometedor.